en plena luz, en plena luz, en plena luz. Un saludo para todos y bienvenidos a este su espacio En Plena Luz por Radio Magis. Seguimos con nuestro ciclo de entrevistas con bastantes invitados y tengo que confesarlo, invitados bastante lujosos, de trayectoria riquísima y de un aporte que sabemos mirar, sabemos escuchar, sabemos valorar, pero creo que no nos hemos tomado la molestia todavía de adentrarnos un poco más en estos personajes que nos alegran y nos entretienen y nos acompañan en el día a día en nuestra vida. Seguimos con esto del arte. Ya decía fuera de cámaras, a veces somos muy injustos con nuestros artistas o simplemente nos imaginamos que los artistas son hippies mochileros que se van dando vueltas por ahí, por el mundo sin sentido. Sin embargo, cuando uno va conociendo a los artistas y mirando el recorrido y la trayectoria, puede apreciar cuán valioso son estos aportes que ellos nos otorgan a nosotros como sociedad y como humanidad. Entre estas artes está la música. Y bueno, ¿quién no escucha música? ¿Quién mientras estudia, mientras camina, mientras pasea, pone alguna melodía que no solamente te llena el marco, sino que te inunda en el espíritu, te da sentido y te hace apreciar lo que estás haciendo? El invitado del día de hoy tiene que ver con este arte, con la música, con esta música que con armonía, con ritmo, con melodía, y que sin lugar a dudas las producciones en las que él ha trabajado y las que él ha desarrollado, a las que hemos podido, por supuesto, tener acceso y escuchar, nos han llenado de manera muy grata en nuestro cotidiano vivir o en alguna actividad que hemos estado realizando. Luego de la pausa vamos a conocer a nuestro invitado, a quien ya tenemos conectado y que está en el norte, en Norteamérica, así que será sin lugar a dudas una entrevista. Yo, miren, a priori ya me arriesgo, apasionante, entretenida y muy cercana, con esa calidez que nosotros podemos ver en él, en el escenario. Bueno, pues ahora lo vamos a tener acá con nosotros. Espérennos, por favor, volvemos enseguida. Seguir descalzos contando la arena. Al final del viaje estamos tú y yo intactos. Quedamos los que puedan sonreír en medio de la muerte, en plena luz, en plena luz. En plena luz, en plena luz, en plena luz, en plena luz, en plena luz.
plena luz, en plena luz, en plena luz. Bueno, hemos podido ver en las imágenes que nos han pasado, en realidad es el resumen de su recorrido, pero es un resumen que, imagínense, es tremendo. Estamos con Rodrigo Ponce, pero todos lo conocemos como Poche, Poche Ponce. Poche, gusto, bueno, primero agradecerte por aceptar la invitación y un gusto tenerte en este programa. Un saludo hasta allá, hasta Boston. Sí, es un saludo enorme a Bolivia, a Cochabamba, y bueno, muy lindas sus palabras, así que creo que va a ser una conversación interesante. Bueno, Poche, vamos a lanzarte una pregunta que yo siempre digo que es la pregunta más difícil de responder, pero que es que la respuesta a esta pregunta es la más riquísima de conocer. ¿Quién es Poche Ponce? Claro, porque además todo el mundo que no me debe conocer debe ser difícil responder esa pregunta. Pero bueno, yo que me conozco más o menos, soy un apasionado, obsesionado con la música, que obviamente ya más que ser apasionado de algo externo, la música está dentro de mí. Entonces he tratado a través de los años de utilizar lo que está dentro de mí, en este caso la música de la que estamos hablando, para vivir. Entonces todo mi actuar, cuando trato de hacer bien a familiares, a amigos, cuando trato de hacer feliz a la gente, cuando trato de dejar algo en mi país o donde estoy viviendo, está relacionado con la música que está dentro de mí. Entonces soy una persona muy dedicada a lo que hace, pero que ha tratado de llevar esa dedicación a dar un impacto en las personas que están a mi alrededor. Me encanta cuando Poche dice soy un apasionado de la música y sin duda que la pasión en cuanto a sentimiento, pensamiento, todo tipo de emociones dirige la vida, hace que sea siempre más agradable vivir en donde te gusta, haciendo lo que te gusta. Y bueno, pues Poche, decías que era algo que ya estaba en ti. ¿Evocas algún recuerdo de cuándo ha surgido esto de ti, de la música, o cuándo fuiste capaz de reconocer que la música es tu vida? Sí y no, digamos, ahora viéndolo hacia atrás, sí, pero en su momento había muchas dudas de cuál sería el futuro, etcétera. La duda viene porque yo he empezado a tocar a mis 18 años, muy tarde. La mayoría de los músicos está tocando ya desde sus 4 o 5 años, digamos, ¿no? Y tampoco creo que soy de las personas que han nacido con talento extraordinario musical. He nacido con ciertas facilidades, digamos, tenía buen ritmo de niño, digamos, otros niños no tanto. Mi oído era regular, podía imitar melodías, pero de otros amigos son mucho mejor, digamos, ¿no? Pues no tenía una cosa innata que me diga, tú eres músico, pero sí el tema de la pasión, de la obsesión, era desde muy niño. A mí me gustaba, por ejemplo, mucho Michael Jackson, como a muchos de mi generación, en los años 80, y cuando yo tenía 4 años, creo que hay ahí algunos videos muy antiguos que deben tener mis familiares, pero bailaba increíblemente bien, imitaba a Michael Jackson, y me acuerdo yo volver del colegio ya en primero básico, segundo, querer llegar directo a escuchar música, ¿no? Así, bajarme del bus y correr, y antes de la hora de almorzar poner ahí una canción. Entonces ya me sentía como que necesitaba todo el tiempo estar con eso en la cabeza. Entonces, viéndolo hacia atrás, me doy cuenta de que siempre fue mi camino, pero yo no me di cuenta de eso sino hasta, como te decía, hasta mis 17, 18, cuando ya hay que empezar a elegir qué vas a hacer con tu futuro. E inclusive ahí decía yo, no, bueno, hay que ser responsable, no hay que ser un hippie mochilero, y tengo que hacer algo que, ¿no? Un trabajo de verdad, entre comillas, ser un buen abogado, lo que sea. Me gusta igual de todo, pero, y hacer la música como algo secundario y nunca dejar. Pero después me he dado cuenta que el tipo de músicos que a mí me gustaban, cuando yo leía sus biografías, he leído muchas biografías de músicos en mi obsesión,
me daba cuenta que estos músicos han dedicado 8, 10, 14 horas al día para ser los músicos que son. Pues me di cuenta que le tenía que dar tiempo completo, entonces recién ahí a mis 17, 18 es que ahí me doy cuenta de verdad que iba a ser mi camino, ¿no? Y la familia Poche, porque, bueno, la tradición es lo que te toca, ¿no? Terminas el kinder, te toca la escuela, terminas la escuela, te toca el colegio, terminas el colegio, te toca la universidad, te toca el trabajo, te toca, te toca, te toca. Y, y bueno, pues Poche rompe esquemas, ¿no? Porque, bueno, decide dedicarse íntegramente a la música. ¿Cómo ha acogido tu familia eso? Es decir, esa decisión tuya o esa tendencia que al final sí se ha materializado, pero en el momento, cuéntanos un poquito de eso, Poche. No lo han tomado muy bien. Ahora sí, ahora ven hacia atrás y claro, ellos te hablan con mucho orgullo, ¿no? Pero en su momento, obviamente, claro, querían influir en mí de manera positiva en su mente y han tratado lo que han podido para que yo no estudie música. Ahora, me estás haciendo recuerdo, inclusive saliendo de secundaria, yo me fui a Cochabamba, porque ahí vive mi papá Jaime Ponce, y me fui a estudiar ingeniería de sistemas. Me acuerdo que fui a ver al Grillo Villegas una vez, antes de entrar a su banda, yo fan del Grillo, y estábamos charlando después de un concierto, y él me contó que estudió economía solamente para hacerlo feliz a su papá. Si ya toma tu título, padre, esto es lo que querías, y ahora nunca más veo economía, ¿no? Y se dedicó a la música. Pues yo quería hacer eso, me fui a Cochabamba, empecé a estudiar ingeniería de sistemas, me gustaban un poco las computadoras, me gusta, pero no duré más que un semestre, así era realmente un desastre de alumno, sobre todo porque mi cabeza estaba en otra cosa, ¿no? No podía parar de Claro. pensar en la guitarra, en el bajo, y claro, cuando ya está algo tan fuerte en ti, además hay ese dolor de no estar haciendo lo que quieres, y claro, tener el lujo, la suerte también de poder decir, bueno, no voy a hacer esto, ¿no? Porque obviamente mucha gente está amarrada a lo que tiene que hacer por necesidad, está trabajando desde muy joven. Entonces yo tuve, digamos, un poco esa suerte de eventualmente poder decir, no, dejo esto y me voy, ¿no? No tenía la ayuda monetaria y mis padres me dijeron, después de muchas peleas, especialmente con mi papá, de, ¿no? De explicarles lo que quiero hacer, de que ellos me digan no, dijeron, bueno, ya haz lo que quieras, pero no te podemos ayudar. O sea, te vamos a ayudar emocionalmente, ¿no? Entonces, ahí empezó mi camino de buscarme yo las formas de viajar, de irme al exterior. Eventualmente mi familia sí me apoyó con lo que podía, pero digamos, no como hubiera sido quizás si hubiera estudiado otra carrera. Claro. Y Poche, ¿cómo es que llegas a la Universidad de Berklee College of Music? ¿Cómo apareces ahí? Bien, bueno, ya que estamos en el tema, me estás preguntando excelente en forma cronológica, digamos, un poco de suerte. Estando en Cochabamba, bueno, desde que tengo 14, 15 años escucho mucho jazz. No es la única música que escucho, pero amo el jazz, la música improvisada que viene de los Estados Unidos, ahora en todo el mundo, obviamente. Y muchos de los artistas que yo amo, como Mike Stern, Jeff Berlin, Pat Metheny, muchos nombres que la gente que conoce el jazz reconoce, han estudiado o enseñado en Berkeley. Entonces, desde muy niño, yo no tocaba, a mis 15 yo no tocaba nada, pero decía, wow, es como si terminas en Berkeley, eres un dios de la música, ¿no? O como estudiar en Harvard, digamos, alguna otra carrera o cosas así. Entonces, ya era mi sueño y cuando dejé Cochabamba, me fui donde una madrina que vivía en Florida, una madrina boliviana, digamos, que vivía ahí. Entonces ella me alojó, por suerte, sin que yo le tenga que costear, y me fui a hablar con una bajista famoso que vivía ahí en Tampa, Florida, Jeff Berlin, y le dije, mira, no tengo muchos recursos, sueño es ir a ver, quiero que tú me ayudes. Y eventualmente, bueno, él me ayudó un poco con los costos de sus clases, pero pasé unos 3 meses con él y eventualmente apliqué a Berkeley, donde me aceptaron, ¿no? Me aceptaron, yo acababa de empezar a tocar, digamos, ¿no? Entonces, Ujú.
tocaba suficiente bien como para que me acepten, pero todavía no tenía becas. Pues para eso apliqué a todo tipo de ayudas del gobierno aquí, para latinos, préstamos para estudiantes, me llené de todas esas opciones que por suerte en Estados Unidos hay muchas puertas en ese sentido. En Bolivia mucha gente me pregunta, ¿cómo haces si no tienes dinero? Tú debes ser rico, qué sé yo. Y en realidad, claro, lo difícil es llegar aquí y las visas, ¿no? Pero si puedes saltar eso, ya estando aquí hay muchas puertas que se te abren si es que tu interés es claro, ¿no? El mío era entrar a esta universidad. Entonces, es así como termino en Berkeley, que bueno, ahí he conocido a todos mis héroes, mi crecimiento musical ha sido muy grande, pero he tenido que trabajar en 3 lugares a la vez, en 2 lugares y en la universidad para poder costear. Entonces, casi no tenía tiempo de estudiar, era trabajo, ir a la universidad, trabajo, ir a la universidad. Es cuando recién he salido de Berkeley que he empezado a mejorar, digamos, musicalmente como hubiese querido hacerlo, digamos, ¿no? Entonces, hay costo-relación ahí que a veces no está muy bien balanceado cuando uno le toma todo el tiempo a la universidad o todo el tiempo a tratar de ganar dinero para la universidad, ¿no? Después me doy cuenta que quizás no era el mejor balance de mi tiempo, ¿no? Pero bueno, he acumulado toda la información que quería esos 3, 4 años que he estado en la universidad y después me fui a trabajar en cruceros durante unos 3 años como músico, donde ahí sí tenía mucho tiempo para estudiar lo de la universidad. Entonces, Claro. creo que mi crecimiento musical más grande ha sido en los cruceros. Bueno, Poche ya nos va aclarando cuando uno habla de que es un apasionado, bueno, pues incluye mucho, ¿no? Incluye perspectiva, incluye ilusión, incluye valentía, incluye esfuerzo, dedicación y capacidad de romper esquemas y, bueno, pues de arriesgarse, ¿no? Jugársela, como decimos. Oye, ¿cómo surge esto de irse por los cruceros? Bueno, pues normalmente uno tiene la idea del crucero para irse de vacaciones o paseo. Y bueno, pues vemos a un Poche en los cruceros haciendo lo que le encanta, ¿no? Es decir, en la música. ¿Dónde surge eso? ¿Alguien te dio la idea o cómo fue, Poche? Sí, bueno, digamos, para hacer el puente con el tema de la universidad, mucha gente que me pregunta si vale la pena o no ir a universidad a estudiar música, porque la verdad es que sí y no, ¿no? Porque uno puede estudiar, yo puedo estudiar aquí en mi cuartito, estar todo el día tocando guitarra, aprender de YouTube. En mis épocas no había eso, ¿no? Pero había libros, había cosas. Uno puede ser un muy buen músico sin ir a la universidad, obviamente, pero las cosas buenas que traen la universidad, por ejemplo, en especial algo como una universidad como Berkeley, es que cada semestre hay docenas de compañías, parques como Disney, obras de teatro en Broadway, en Nueva York, líneas de crucero, todo tipo de compañías que necesitan músicos y vienen a Berkeley a audicionar. Entonces yo desde mi primer semestre en la universidad había tal día esta semana había audiciones y ibas todos los días, 7 de la mañana, hacías una cola de 3 cuadras detrás de 500 bajistas mejor que vos a tratar de que te contraten a vos, digamos, ¿no? Pero eventualmente, en mi último año, audicioné para unas cuantas compañías, la mayoría me dijo no, y una, Carnival Cruise Lines, me dijo sí. Entonces, era la necesidad de buscar trabajo como músico. A mí nunca me había interesado viajes por cruceros, digamos, ¿no? Mucha gente lo ve como algo lujoso, bueno, te puede gustar, no lo critico, pero digamos es un viaje más de descanso, de comer todo el día y de playa, digamos. A mí me gustan más los viajes culturales, por decirte algo, pero de todas formas, trabajando en los cruceros es otra experiencia, ¿no? He conocido a gente de todo el mundo, he hecho amigos, ¿no? De las Filipinas, del Perú, de todas las partes, los lugares del mundo donde tienen puertos. Es decir, era el único boliviano, obviamente, porque los bolivianos no aplican mucho ese trabajo, ni siquiera saben de él. Pero tocaba alrededor de 5 horas al día música, que era genial para mí, ¿no? Entonces, el primer día, por ejemplo, entrado, además estás perdido en este laberinto ahí bajo el agua, no entiendes nada, tienes que aprender a cosas de marítimas, ¿no? De hecho, tengo mi documento que soy marinero, tienes que aprender a apagar fuegos de todo tipo, primeros auxilios, ¿no? Aprendes muchas otras cosas, pero la primera noche ahí de terno con mi corbata de gato,
me dan un libro así de 50 páginas, abre, 1, 2, 1, 2, 3, 4, y empieza el show y tú tienes que leer así todo esto. Y claro, me costó muchísimo, muchísimo, ¿no? Porque como te decía, yo empecé tarde, entonces cosas como la lectura, ese tipo de cosas que los niñitos que tocan piano saben muy bien, para mí me costó muchísimo, ¿no? Entonces aprendí a las duras, pero bueno, es la mejor forma de aprender, ¿no? Meterse ahí. Y bueno, viajé por el Caribe, por México, conocí a mi esposa ahí, que era bailarina ahí del show, un montón de amigos con los que todavía tengo contacto, entonces ha sido una experiencia inolvidable, cansadora también, eventualmente te quieres lanzar al mar, porque no, cuando estás cansado ahí de la gente o algo, ¿no? Los días de trabajo, no hay donde irse a la casa ahí a descansar, estás desayunando, almorzando y cenando con la misma gente, entonces había días que eran muy, muy difíciles extrañando Bolivia y demás, ¿no? Pero bueno, lo hice el tiempo que quería, me he ahorrado mi dinerito y después después volví a Bolivia. Y bueno, van a coincidir conmigo, pero mientras Poche nos va comentando esta parte de su vida, nosotros nos adentramos como si estuviésemos en un relato, una película, ¿no? Y ciertamente la pasión con la que nos cuenta es realmente la pasión con la que él arrancó diciendo que es un apasionado de la música, y en realidad sí es un apasionado de la vida misma y de la vida que él está viviendo y que él la está disfrutando y la ha disfrutado totalmente, más allá de los pros y de los contras que son parte normal de nuestra vida. Estamos con Poche Ponce, apasionado de la música, nos ha ido relatando estos primeros inicios que él ha tenido con la música, estos vaivenes, estos tiempos de arriesgarse, de dedicarse y de trabajar constantemente. Vamos a hacer una pausa y al regreso seguiremos hablando con Poche de música y también vamos a tocar el tema de esta reserva que tienen junto con su familia, que, bueno, conocido, ¿no?, como todo, Senda Verde. Pero bueno, espérennos, por favor. De pañales, salgo fuera a tranquilizarme un poco e inhalo el veneno, donde pierda me oculto hoy, el calor del humano está ausente. Tomado de la mano con Jesús yo voy, le sigo como oveja que encontró al pastor. Tomado de la mano con Jesús yo voy, a donde... Gracias por permanecer con nosotros. Esta es la Radio Magis en su programa En Plena Luz. Estamos conversando muy amenamente y nosotros muy entretenidos y atentos con un músico, Poche Ponce. Entre todo lo que conocemos de él, es menester también recordar ciertos espacios o lugares donde ha sido muy conocido Poche, como, bueno, pues así parte del aclamado Tincho Castillo Cuarteto, ¿no?, donde grabaron 3 discos, y bueno, pues ahí sí que se recorrieron todo Bolivia. Bueno, pero estábamos contemplando el relato de Poche,
Y bueno, seguiremos con la línea de la música. ¿Cuándo Poche se anima a componer o cuándo comienza a tener el contacto con bandas bolivianas o tal vez de otra nacionalidad también? Bueno, en Bolivia, si bien yo tengo que confesarlo, te conocemos, o bueno, por lo menos quien te entrevista te conoce, es por haber estado con el Grillo Villegas, ¿no? Entonces, pero bueno, Poche, cuéntanos, ¿cuándo ya arrancas profesionalmente en la música? Fuera del crucero, porque en realidad lo del crucero ya era profesional también. Pero ¿cuándo ya Poche Ponce es un profesional de la música? Claro, me haces pensar en muchas respuestas, ¿no? Voy a tratar de ser lo más claro posible y llegar a esa pregunta específica, pero me has hecho pensar que en mi juventud, por decirte algo, a mis 15 años, lo que a mí más me interesaba era el rock argentino, los Beatles, ¿no? Y en Bolivia lo más interesante para mí era la música del Grillo, ¿no? Llegas. Entonces, lo más cercano además, ¿no? Ir a verlo tocar y el tipo se animaba a tocar cosas argentinas y, ¿no? Y wow, y hablábamos de Fito Páez, de Spinetta. Y ahí me pegó muy fuerte la idea de eventualmente hacer mis canciones. O sea, eso es lo que yo más siempre he querido hacer. Lo que pasa es que tengo una mente, soy tan distraído y tengo una mente así que va por todo lado, que he tratado de explotar mi parte errónea, digamos, en mi personalidad para ser multifacético, ¿no? Entonces, te estaba hablando de que amaba el jazz, ¿no? Ahorita te estoy contando que amo los cancionistas y al final he terminado haciendo todo. Ahora, obviamente, alguien que se dedica a una cosa seguramente es mucho más talentoso en eso que yo, ¿no? Pero he tenido la suerte de darme las oportunidades de trabajar en distintos lugares, entonces, como músico, ¿no? Entonces, hemos hablado de los cruceros, pero inmediatamente yo quería volver y grabar mi disco. Entonces, mientras estaba en los barcos ahí extrañando con lagrimitas en la cara, escribía mis canciones tristes. He vuelto a Bolivia con las ganas de grabarlas, pero inmediatamente el Grillo me contrató. Entonces, mi primer trabajo importante, digamos, como músico profesional, respondiendo a tu pregunta, fue con Llegas, ¿no? Fui el nuevo bajista, él acababa de sacar el disco Revolver, no acababa, pero ese era su último disco, digamos, un discazo además. Mentira, el Super Juguetes, porque el Vladi era el bajista, ¿no? El tremendo bajista, el Vladi, que después se fue a Efecto Mandarina. Y para mí era un sueño hecho realidad, caga la banda del Grillo, era así, esto era lo que yo soñaba de joven y ahora lo estoy viviendo. Entonces dejé un poco mi proyecto de lado, digamos, porque además tengo suficiente buen oído, digamos, o experiencia para saber que mi trabajo no era para nada tan bueno como lo del Grillo, digamos. ¿No? Y no es que ahora creo que lo sea, pero todavía no hago muy buen trabajo, digámoslo así. Y con el Grillo estuve casi 3 años. Grabamos un disco que se llama Hidrometeoros 2. Estuvimos de gira por todo Bolivia más de un par de veces. Ahí conocí a todos los artistas bolivianos del momento, los Desaire, los Quirquiña, los Mamut, Oil, toda esa gente que estaba más o menos naciendo en ese momento. Y claro que siempre lo han visto al Grillo como un referente, ya sea como compositor o cancionista o un símbolo del rock boliviano, digamos, ¿no? Pues esa ha sido mi primera experiencia que ha sido muy fuerte para mí. Es algo que me tiene marcado para siempre. Le debo muchísimo al Grillo. Le debo muchas canas también, pero de eso te contaré en otra oportunidad. Pero en las cosas positivas le debo muchísimo, entre ellas conocerlo a Spinetta 2 veces, por ejemplo, ¿no? Gracias al Wow. Grillo. Sí, ¿no? Que si no hubiera sido por él, obviamente, no, nunca hubiera sucedido. Y bueno, y hasta el día de hoy mucha gente, si es que me conoce en Bolivia, me conoce por eso, ¿no? Y te estoy hablando del 2006, me parece, del 2006 al 2008, por ahí. Sí. Sí. Yo tengo que hacerte una pregunta obligada porque soy muy fanático del Flaco Spinetta. ¿Y cómo fue eso, no? ¿Cómo es que conociste al Flaco? ¿Qué pasó en algún evento? ¿Ustedes fueron? Esa es una pregunta muy mía, Poche, porque me has despertado, sí, totalmente. Excelente, te voy a mandar una linda foto que tengo con el Flaco. Conocer es una palabra confusa, ¿no? Porque cuánto conoces a alguien es distinto.
Claro. He tenido dos distintas oportunidades. Una en la que el Grillo estaba abriendo para Spinetta en Sucre, la primera, o no sé si es la primera vez que vino, pero una de las pocas veces que vino para el Festival de la Cultura. Y yo todavía no estaba en Llegas. Yo, como amigo del Grillo, él sabía que yo soy fan de Spinetta terrible, tengo todos sus discos, todos sus conciertos que nunca sacó, etcétera. Entonces él sabía que yo era fan, y el Grillo me dijo: ¿quieres estar de backstage, ir a cargar equipos? Yo me fui ahí, cargaba el ampli al Peque y iba a ayudar, así yo feliz, solo para ver a Spinetta y a Malosetti en el bajo, al Tuerto Wirtz en la batería, y no me acuerdo quién más estaba. Pero bueno, en esa oportunidad, digamos, no es que lo conocí, pero hola, hola, ¿qué tal? El lindo recuerdo que tengo es que al final del concierto, yo ayudando ahí a todos, y al flaco le preguntaba, ¿no? ¿Necesitas algo? No, qué sé yo. Entramos todos al bus, Llegas y Spinetta, para irnos al hotel, y mucha gente, después del concierto, empezó a cerrar el bus, a no dejar pasar porque querían una firma. Y el chofer estaba bocineando ahí, medio que avanzando, así bien boliviano, empujando a todo el mundo. Y el flaco estaba en su asiento, yo estaba parado al lado del flaco, todos los asientos estaban ya con alguien, yo estaba parado en el medio y él estaba al lado de la ventana, y alguien le pedía el autógrafo, así desesperado, le tocaba la ventana, y el flaco trataba de abrir la ventana, y como buena ventana de bus boliviano que no se abre, y yo lo escuchaba al flaco decir, hay una imagen que me refleja que no me permite abrir para que yo pueda firmártelo. O sea, el tipo estaba hablando poesía mientras trataba de abrir la ventana, y yo estaba mirándolo así, totalmente estupefacto. Claro, todo, abría la boca y a mí me parecía genial, ¿no? Pero dijo así una frase totalmente poética para explicarle al de afuera que no iba a poder abrir. Él trataba, ¿no? Pero bueno, tengo esa imagen linda, pero digamos no lo conocí como tal. Y después, cuando grabamos el Hidrometeoros 2, grabamos el Hidrometeoros primero, se perdió el disco, es una historia, el Grillo la cuenta muy bien, pero la computadora borró todo lo que grabamos y tuvimos que volver a grabar el disco, por eso se llama Hidrometeoros 2, el disco, y lo fuimos a mezclar a la casa de Spinetta, a los estudios La Diosa Salvaje, que era la casa del flaco, y unos estudios ahí pegados a la casa. Y estuvimos ahí, bueno, el Grillo ha debido estar ahí una semana o 10 días, no alojado ahí, ¿no? Pero todos los días yendo ahí al trabajo. Yo he estado ahí presente unos 4 días, si mal no recuerdo. Nos llegábamos, saludábamos ahí a toda la gente, y el flaco entraba unas 2, 3 veces a saludar. En la mañana venía, no sé si debería contar esto, pero dejaba un poquito de marihuana para todos, se salía, provecho, y de ahí volvía más tarde, preguntaba si todo estaba bien, y ahí empezó él a enfermar con su enfermedad, que no me acuerdo si falleció de un cáncer o de, no quiero decir algo que no sé, pero la complicación, digamos, por la cual falleció empezó más o menos en esa época, y yo tuve la oportunidad de conocerlo, porque estaba siempre con bata, se lo veía bastante mayor, digamos, ¿no? A pesar que él siempre, hasta bastante viejo, era bien parado, y se lo veía más joven. Pero tuve ahí un par de, no tantas charlas, pero no esas cuantas frases que uno se acuerda para toda la vida. Después, para ir al baño tenías que ir por su casa. Entonces entrabas, salías por el estudio, entrabas a la casa, teníais colección de discos, los Beatles por todas partes, y él estaba cocinando siempre, ¿sí, no? Flaco, ¿puedo utilizar el baño? Oh, sí, pasa, por favor, poche, digamos, ¿no? Y tengo ese recuerdo como, wow, sabe mi nombre, digamos. Y bueno, eso ha sido. Y bueno, Poche, ahora creo que cada episodio de tu vida realmente ha ido formando, bueno, primero gracias por la anécdota. La has contado como y nos has teletransportado ahí. Decía que cada anécdota, cada situación de tu vida realmente ha ido formando al músico que eres hoy, todo. ¿Cuáles han sido los momentos más especiales o las anécdotas de tu vida que crees que han sido fundamentales en el Poche que conocemos ahora? Bien, excelente pregunta, y sí, o sea, es algo que yo he aprendido de los artistas que yo admiro, de los que estamos hablando, del Grillo, de Spinetta, y yo los escuchaba hablar de esas cosas en sus entrevistas, de cómo es importante no solo vivir muchas cosas si puedes, no solamente vivirlas con mucha pasión, sino de
empezar a meterlas en tu cuerpo para que el rato de escribir salgan, ¿no? Porque uno puede aprender a escribir canciones mecánicamente, ¿no? Puede poner lindas palabras, lindos acordes, pero es otra cosa cuando contienen lo que uno es, ¿no? Y no es fácil, obviamente, ¿no? Y todos lo sabemos eso, pero es difícil hacerlo. Yo he tratado siempre, bueno, por ejemplo, algo que siempre lo he tenido dentro de mí y me gusta mucho hablarlo, especialmente con gente en Bolivia. Yo he nacido con labio y paladar leporino. En Bolivia hay muchísimos casos, hay miles de casos. Es uno de los países con más cantidad de casos en el mundo. Y mucha gente tiene, muchas de esas personas que nacen con labio leporino tienen ciertos problemas o limitaciones psicológicas, digamos, a lo largo de su vida. Claro. Es que les cuesta mostrarse o tienen, no quiero decir las palabras incorrectas porque depende del caso, ¿no? Pero lo que quiero decir es que eso para mí ha sido una excusa más bien para mostrarme, para contar las cosas que pueden ser dolorosas de niño, cuando me peleaba con chicos en el fútbol, ¿eh? Y alguien empieza a insultarte, vos con la cara partida, digamos, ¿no? Cosas así, que los niños crueles aprovechamos para insultar con lo que podemos. Entonces, a mucha gente esos dolores de por vida los cohíben, digamos, ¿no? En cambio a mí, por el contrario, me han impulsado a ser más como soy. Entonces, esa ha sido una fuerte cosa. Después, yo he nacido en Estados Unidos, porque mis padres estaban en el exilio, ¿no? Son bolivianos, toda mi familia es boliviana, pero en esos añitos que estuvieron en Estados Unidos, unos 3 años, yo nací ahí, a mis 2 años volví a Bolivia, y eso es algo que extrañamente me ha marcado también, porque de joven, claro, todo rebelde y típico pensamiento de artista rebelde es que, ¿no? Hay que estar en contra del imperio. Entonces yo tenía esa confusión y esa dualidad de mis amigos sabían que había nacido en Estados Unidos como si significara algo, digamos, pero a la vez que yo odiaba a Estados Unidos, digamos, ¿no? En su momento, ¿no? Entonces tenía ese tipo de confusiones políticas, pero que sí me han marcado mucho después para ser un rebelde de pensamiento, digamos, ¿no? O sea, en el grupo en el que yo me encuentro, grupo de músicos, de amigos, yo siempre me siento que soy el que pienso distinto, digamos, ¿no? Pero eso me ha ayudado mucho para hacer amigos, porque me gusta mucho conversar, me gusta mucho discutir, y he aprendido muy bien a que mis pensamientos y mi forma de pensar no son muy importantes. O sea, que solamente lo que yo actúo y lo que yo produzca es lo que va a quedar de verdad, ¿no? Al final lo que uno cree y lo que uno piensa, para mí por lo menos, no es tan importante, no define quién es uno, ¿no? Entonces eso me ha ayudado mucho. Y después, como a todos, los seres queridos, la pérdida de algunos seres queridos, el viajar constantemente me ha golpeado muy fuerte. Obviamente mucha gente no tiene esa suerte de poder viajar mucho, yo sí la he tenido. Me ha ayudado mucho a sentirme como ciudadano de la humanidad, por decirlo así románticamente, para darme cuenta de las pocas que son las diferencias entre seres humanos, ¿no? Depende de qué estamos hablando, hay diferencias entre culturas, entre razas, entre sexos, pero al final del día, por lo menos como yo actúo, es como si no hubiera diferencia alguna. Es el individuo lo que importa, y eso me ha marcado mucho. Y mi madre y su esposo el año 2003 abrieron Senda Verde, lo cual has mencionado un poco. Ya han pasado 17, 18 años y yo he sido parte, digamos, muy activa del lugar. Tanto he vivido ahí durante 4 años, he trabajado ahí en distintas formas, he sido voluntario. Mi esposa también ha estado muy involucrada. Y ahora desde el exterior, ya vivo afuera 4 años, sigo trabajando ahí para la Senda Verde, hago campañas todo el tiempo. Hago campañas para recaudar fondos, para mandar voluntarios, para hacer conexión con universidades. Y voy una vez al año a Bolivia, donde hago un campamento musical en Senda Verde, donde recibo alumnos de todo el país y del exterior, y hago un concierto, un festival también para ayudar a los animales de Senda Verde, donde han participado Pincho Castillo, que lo has mencionado, Gustavo Orihuela, Efecto Mandarina, y bueno, muchos músicos más. Yo me voy a permitir dar un calificativo a Poche, a riesgo, ¿no? A riesgo de fallar o de atentar a la sensibilidad, pero
sin duda alguna, Poche nos demuestra que es un músico de alma libre y creo que nos está transmitiendo eso mientras habla con nosotros. Vamos a hacer nuestra última pausa y al retorno vamos a, ya aprovechando el pie que nos ha dado Poche, hablar un poquito precisamente de la camiseta que viste ahora Poche. Y bueno, pues hablaremos un poquito más también de este aporte que se hace a la humanidad, que es muy importante y de gran valor. Espérenos, por favor. Van gritando en senda verde, nueva oportunidad a la risa. Después de la reja, senda verde, caminando a alimentar a la vida que merece un hogar en paz. Sonríe la semilla por la vía llena de reptil. Estamos con Rodrigo, pero todos lo conocemos como Poche, y acabo de darme cuenta, miren, ahora que les digo que estamos con Rodrigo, que bueno, pues él ha trabajado con el Grillo Villegas, con su tocayo, ¿no? Entre Rodrigos han estado trabajando y por lo que nos cuenta Poche, muy a gusto, con experiencias riquísimas, pero bueno, estamos acá con el excelente músico, muy apasionado y que de verdad que nos contagia esa aura de libertad y fuerte, muy fuerte, la verdad. Bueno, les decía antes de la pausa respecto, y bueno, Poche ya tocó el tema, respecto a la camiseta que lleva puesta, que es en realidad un refugio de animales, ¿no? Ahí la tenemos, perfecto, es la senda verde. Ahora sí, Poche, cuéntanos pormenores o detalles de la senda verde que... Bueno, en el hecho mismo de que sepamos que es un refugio, ya consideramos que es algo muy, pero muy importante. Yo creo que muchos nos cansamos de dar muchos discursos, podemos hablar, podemos postear, podemos meternos a redes sociales, a comentar, pero quedamos en la superficialidad y a veces es un tanto eso simplista. Sin embargo, en la senda verde se han tomado en serio las cosas y están haciendo trabajos que realmente son importantes y valiosísimos para la humanidad. Poche, cuéntanos pormenores de la senda verde, que ya nos dijiste que es obra de tu mami, ¿no? De tu madre. Así es. Sí, y bueno, interesante lo que dices al darme el pie, porque las redes sociales están afectando mucho, están nublando mucho la visión de las personas que creen estar apoyando, ¿no? Estos nuevos movimientos animalistas que se ponen a ayudar detrás de sus computadoras, a comentar, a criticar a todo el mundo, sin hacer algo, ¿no? Este tema del zorro, por ejemplo, que había hace un mes, que para mí ha sido un estrés tremendo desde aquí afuera por la confusión que hay entre la gente y las opiniones, y al final es pura gente peleándose detrás de su computadora que, bueno, no tiene mucha idea de la realidad, ¿no? Y la realidad es muy simple, en el sentido de que
hay animales en el planeta, ¿no es cierto? Los seres humanos somos también animales, pero no seres humanos que están ahí en la selva, en los bosques, y esas selvas y esos bosques están desapareciendo, ¿no? Es una explicación sencilla. Hay otras razones, obviamente hay la caza de animales, hay el tráfico de animales, que es terrible en Bolivia, pero a raíz de esta desaparición de los bosques y las selvas es que los animales pierden su hábitat, mueren obviamente la mayoría, pierden su hábitat y mucha gente aprovecha de eso y los toma los animales para venderlos, para hacer dinero, ¿no? Ahora, yo entiendo muchas veces cada caso particular de alguna persona que realmente necesita un dinero extra para salvar a su familia y decide agarrar un jaguar y venderlo. O sea, puedo abstraerme y entender todo este tipo de historias, pero al final del día lo mismo te podría decir con el tráfico de armas y de drogas, que por necesidad empecé a hacer algo. Lo que quiero decir es que el tráfico de animales es tan malo como el tráfico de drogas, en realidad mucho peor, porque estás directamente atacando la vida de un ser inofensivo, ¿no? Entonces, estos animales terminan, por ejemplo, en el Alto, en una de las ciudades más altas del mundo, ¿no? Animales de la selva, y son vendidos, la mayoría muere ahí de todas formas, y son vendidos a casas particulares, a gente con mucho dinero, a todo tipo de lugares, y eventualmente hay agencias que por X o Z razón los logran rescatar, pero después de que los rescata no sabe dónde llevarlos. Y Senda Verde se ha convertido en uno de esos lugares en el que llegan animales rescatados. Todo empezó con mi madre, como estábamos hablando, y su esposo. Mi mamá es una de esas personas que simplemente no sabe lo que es dejar de trabajar, se despierta y trabajo hasta dormir. Y ella estaba en la ciudad, un poco así, trabajando en muchos lugares, tratando de que sus hijos tengan la mejor educación posible. Y se enfermó un cáncer a la tiroides. Entonces la familia, un poco para ayudarla, por lo menos con el tema de los nervios, que influyen todo, como sabemos, queríamos que se vaya de la ciudad a los Yungas, ¿no? Y su ahora esposo, Marcelo, él tenía una casa ahí en los Yungas y la llevaba ahí los fines de semana, y eventualmente se animaron a comprar en un terrenito que encontraron cerca del río, y su sueño era traer colegios o hacer un programa educativo en el que se enseña acerca de conservación y naturaleza, pero no tenía nada que ver con animales, ¿no? Sino esa era la idea, un lugar cerca del río y mirar las mariposas y listo. Y claro, para hacer algo de dinero hicimos convenios con compañías de bicicleta, que para la gente que no sabe, un típico turismo de aventura en La Paz es que puedes ir en bicicleta desde La Paz o desde la cumbre hasta los Yungas. En 4 o 5 horas se llega, vas por el camino de la muerte. Es alucinante en bici, no es peligroso. En auto era re peligroso, ¿no? Pero claro, en bici es tranquilo. Y llegas a la Senda Verde, donde te damos ahí tu comidita, tu ducha, y de ahí en la noche vuelven a La Paz. Eventualmente decidimos invertir en cabañas para que alguna gente pueda quedarse a dormir. Es pequeñito, no es ni hotel, ¿no? Tenemos unas 8 cabañas más o menos. Y un amigo del lugar, de Marcelo, él llevaba transporte, tenía su camión que llevaba cosas de los Yungas o del Alto Beni a La Paz, y nos contó que tenía un camión a un monito. Y a Marcelo, el esposo de mi mamá, le dijo, bueno, pero eso no está bien, no deberías estar llevando animales, ¿no? Es ilegal, es cruel para el animal, etcétera. Y ahí nos dimos cuenta que mucha gente no sabe, ¿no? Te dan una persona que no ha tenido mucho contacto con animales, le pasan la jaulita con el monito, le dicen, toma 100 pesos, llévalo, y el tipo feliz, pues bueno, ¿no? Le llegamos al corazón explicándole que los animales sufren, obviamente, como los perritos, como cualquier animal, y él decidió dejarlo porque él conocía la Senda Verde, que es un lugar bastante abierto, bastante bonito, que era mejor en todo caso que La Paz, ¿no? Obviamente el que nosotros lo tengamos en ese momento era ilegal también, pero bueno, hemos aprendido mucho de ese primer monito de ciruelo, que sigue vivo, y después se enteró de ese monito y nos llevó otro monito. Y después alguien se enteró y empezaron a llegar así animales, y cuando ya teníamos unos 20, decidimos obviamente sacar la licencia para poder custodiar animales silvestres, ¿no? Esta licencia, claro, de doble filo, en la que nosotros queremos ayudar a animales, pero a la vez el gobierno decide
qué animales y cuánto tiempo van a vivir en ese lugar. Entonces nos empezaron a llegar todos los animales rescatados y después de el Senda Verde abrió el 2003, han debido llegar animales desde el 2006, me imagino, y 14 años más tarde tenemos 850 animales aproximadamente, wow, ¿no? Entre osos, jaguares, pumas. Entonces la Senda Verde ha cambiado de un lugar lindo con río y una piscinita donde tomábamos chelas en la tarde a un lugar completamente de naturaleza, de conservación. Es un santuario realmente, ¿no? Yo llevo a muchísimos músicos, como te contaban, pero tenemos ciertos lugares donde hacemos música, donde hay conciertos, pero no queremos obviamente molestar a lo que sucede alrededor. Pero bueno, esa ha sido un poco la historia de la Senda Verde, Octavio. Y bueno, pues apasionante también. Y si hay una palabra que tendría que englobar esto, el tema del respeto, ¿no? Es decir, yo creo que nos equivocamos mucho como humanos cuando mascotizamos demasiado o cuando queremos humanizar a los animales. Entonces creo que solemos ser bastante faltos de respeto, y Poche nos está dando un testimonio real de vida, esa experiencia, de cuán importante es la armonía que tenemos que sostener entre todos los seres de la tierra. En Tierras Bajas, aprovecho esto para compartir con ustedes y también, por supuesto, con Poche. En Tierras Bajas yo aprendí que es alguna sabiduría impresionante, ¿no? Que es el Ibipora Vitaresira. Es una voz guaraní mezclada con el mojeño, que significa vida en maduración, es decir, que la persona solamente madura cuando vive en armonía consigo mismo, con la comunidad y con el resto del medio ambiente. Y si hay algo a lo que me voy a atrever hoy día, es a afirmar que Poche creo que representa este Ibipora Vitaresira, es decir, tener una vida en maduración, en libertad, por supuesto, ser auténticamente él, saber estar siendo él con los que le rodean y saber vivir en armonía con esta nuestra naturaleza y con todo lo que tenemos a nuestro alrededor. Bueno, pues el tiempo es lastimosamente nuestro gran enemigo, pero antes de pedirle la despedida a Poche, yo tengo dos asuntos más. El primero es, al músico Poche, ¿cuál es su canción o cuál es el tema favorito de Poche? Supongo que existe algún tema privilegiado tuyo, Poche. No, esa es la pregunta más difícil. Pues me he puesto a transpirar apenas sabía qué pregunta me has hecho, porque pienso en canciones y me siento injusto con las otras canciones que también hay, ¿no? Pero para mostrar un poco, digamos, mi mente que te decía desorganizada y extraña, independiente, si quieres, hay un tema de Fito Páez, que se llama Ámbar Violeta, que es así, tiene una cierta oscuridad, pero a la vez una cierta conexión con toda la música que siempre me ha cautivado mucho. Es la que se me ha venido a la cabeza hoy. Si me preguntas mañana, te respondo otra cosa, seguramente. La otra. ¿No? Sí. Qué curioso menciona a Fito Páez, que inclusive podríamos relacionarlo como a Poche, ¿no? Fito, gran fan de Charly García, luego llegó a ser pianista de Charly García y bueno, pues ya lo tenemos. Bueno, Poche nos confesó que fue fan de Rodrigo Villegas, trabajó con El Grillo y bueno, pues ahora ya lo tenemos ahí a Poche incumbido. Y lo segundo, Poche, que a mí me interesaría muchísimo conocer de ti este criterio. ¿Cuál es la importancia de la música para la humanidad? Muy fuerte tu pregunta, hermosa. Te voy a responder simplemente con experiencia, contarte lo que hago y ojalá esté incluida ahí la respuesta, pero bueno, después de estar con El Grillo saqué algunos discos como solista, toqué con mucha gente en Bolivia, yo quería conocer a músicos y me di cuenta que hay este tema de las conexiones humanas, ¿no? Que uno hace formas para conectarse. Obviamente hay el tema capitalista en el que uno tiene que tratar de ganar dinero y tratar de dar algo a la sociedad, y ahí hay una conexión automática, digamos, del sistema. Pero ahí creo un tema evolutivo que es la conexión humana,
no critico a nadie que es solitario y no tiene mucha conexión, sino quiero decir que para mí sí ha sido muy importante la gente que me ha llegado al corazón. Me ha sido muy importante no solo ser recíproco, pero tratar de reproducir, doblar e inclusive competir con el amor que yo he recibido para darlo a otras personas. Y con los músicos, entre músicos, eso es relativamente fácil, porque la mayoría de los músicos somos románticos y estamos pensando en estas cosas. Y tocar con mucha gente para mí ha sido vital. Y hoy, desde hace 3 años, toco con una banda que se llama Adam Ezra Group, aquí en Estados Unidos. Estamos de gira 150 conciertos al año o más, bueno, no contando la pandemia, pero ya estamos de gira nuevamente desde esta semana, con distanciamiento social, con máscara, con un montón de protocolos, pero esta banda está dedicada al impacto social, ¿no? Adam, el compositor de sus canciones, él ni siquiera cree en la música, él dice, este es un grupo para hacer conexiones humanas, el que hagamos música es algo secundario, podría ser otra cosa, ¿no? Yo soy más músico, digamos, que eso, claro, pero me gusta su forma de pensar y me gusta para mí llevar a mi música para lograr eso, ¿no? Entonces, si bien a veces a mí me gusta música extraña, oscura, el jazz, que la gente en general no escucha mucho, pero inclusive esas cosas raras que uno tiene, como te contaba, como yo he nacido o de mi mente, son las cosas que al final la gente se cautiva por esas historias únicas, ¿no? Si yo te estuviera hablando simplemente de la naturaleza y de la conservación como temas generales, la gente no le llega tanto eso como que te cuente una historia particular que yo he vivido, ¿no? Y para eso hay que vivir también. Entonces, bueno, una respuesta larga de lo que yo creo que es la música. Creo que el llegar del corazón, de tu corazón a otro corazón, esa es la forma más sencilla de explicar. Y realmente, Poche con la entrevista, con la conversación de hoy día, nos ha demostrado que es un apasionado de la música, vive la música, siente la música, es más, respira la música. En el lugar en el que él está siguiendo esta conversación, es parte de la música. Yo le preguntaba dónde estaba, bueno, pues ahí está en su cueva. Y realmente es muy grato ver que las pasiones realmente mueven personas y mueve historia y mueve a la humanidad. Ha sido un gusto estar con Poche. Y bueno, pues Poche, por favor, tu despedida. Muchas gracias, Octavio, muchas gracias a la radio. Ha sido lindo compartir, es tan lindo escuchar el acento boliviano, me transporta, extraño muchísimo Bolivia, me antojo de una salteña todos los días a las 11 de la mañana. Por favor, búsquenme Poche Ponce en Facebook, en YouTube, tengo ahí toda mi música, muchas clases que doy, hago videos para compartir, no cobro nada por mis clases, por mi conocimiento, y me gustaría saber, hay mucha gente que me manda música también, me encanta compartir, entonces búsquenme en mis redes sociales, mi nuevo disco acaba de salir. Y bueno, el tema La Senda Verde, Canta Senda Verde, de hecho lo he presentado hace 2 días, entonces escúchenlo. Gracias, Octavio. Gracias, Poche. Y bueno, vamos a dejar acá en la descripción las referencias de Poche. Sin lugar a dudas, resulta hasta urgente visitarlo, contactarlo y estar en sintonía con él. Y bueno, a mí no me queda más que agradecer por este momento, por esta conversación, que ha sido riquísima, y yo espero para ustedes que nos escuchan y que bueno, también ahora ya nos ven gracias a las redes sociales, haya sido de lo más, no solamente amena, sino de lo más enriquecedora posible, porque si es que ha provocado en ustedes el mismo efecto que ha provocado en mí, tengo que asegurar que la motivación que transmite Poche es impresionante. Y creo que nos invita a vivir la vida como él, que es un buen ejemplo de saber vivir la vida, disfrutar lo que nos toca disfrutar, buscar caminos, esforzarnos, puede irnos mal, pero a seguir en la lucha, y sin lugar a dudas que la vida también nos paga con buena cara, porque nos presenta rostros, nos presenta personas, nos presenta oportunidades, que si tenemos los ojos y los oídos tan abiertos como los tiene Poche, vamos a saber disfrutar y vamos a saber aportar a nuestra sociedad del mismo modo que Poche nos ha enseñado y nos ha mostrado el día de hoy. Agradecerles por acompañarnos en su programa En Plena Luz, agradecer siempre a Radio Magis
Y bueno, será hasta la próxima oportunidad y siempre agradecidos con Poche y con todo el entorno que hizo lo que es él para nosotros. Muchísimas gracias, será hasta la próxima. Hasta luego. En plena luz, en plena luz.